Muy bien. Bueno, mi nombre es Silda García. Yo soy la licenciada que va a estar a cargo de ustedes este semestre. Espero que podamos aprender todos, porque ahí sí que todos tenemos un aprendizaje todos los días. Entonces vamos a iniciar con la presentación del curso. Y muy bien. Muy bien. El curso es Fundamentos de Economía. El código es SH001. Esta es la primera semana y en el día de hoy vamos a estar viendo lo que son las generalidades de la economía. El objetivo de la clase es desarrollar en el estudiante los conocimientos sobre la economía, la naturaleza, la división, objeto, metodología, con el fin de que sea capaz de poder dominar cada tema que nosotros pues tenemos programados para ustedes. Tenemos las generalidades de la economía. Perdón. Y muy bien. Bueno, cabe mencionar que Adam Smith es considerado como el fundador o pionero de esta ciencia que es la economía. Esto se dio a base de una publicación que él hizo en el año de 1776 con una investigación sobre la naturaleza y las causas que generaba la economía. En este sistematizó el conocimiento y todo lo que existía para dotar el método necesario para su desarrollo posterior. La economía se puede definir como una ciencia que se ocupa de la manera en que se administran los recursos, ya sea que estos sean escasos, con el objeto de poder producir bienes y servicios, y estos poder distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad o de una comunidad. Muchas son las definiciones que se pueden dar en esto de la economía, pero por el momento vamos a utilizar una que recoge los principales elementos que integran esta disciplina. Las características que la economía tiene, las principales son tres, que vamos a ver a continuación. La economía relaciona el comportamiento del ser humano con sus necesidades. Bueno, en esta característica podemos definir que la economía, como la sociología o la antropología, que son ciencias que van muy, muy de la mano con la economía, tienen como objeto de estudio el comportamiento humano, pero podríamos decir que esta pues se diferencia de todas estas en el método y en el enfoque en que esta pues limita el estudio por la parte económica dentro de la conducta del ser humano. Como segunda característica, tenemos la economía estudia la utilización de recursos que son escasos. ¿Qué queremos decir con esto? Realmente, pues la escasez es relativa. Los recursos en nuestra sociedad, en el mundo entero, pues son escasos. Cada recurso es escaso y decimos esto porque los seres humanos como tal pueden ser satisfechos por el consumo de los bienes y servicios que prácticamente son limitados y o crecientes. Y pues en esta escasez
es un problema, realmente es un problemita que afecta a tanto economías desarrolladas del tercer mundo como del primer mundo. Tal vez las del primer mundo pues no llegan a sufrir tanto este problemita, pero en el tercer mundo sí es un poco más marcado, sufre más, se vuelve una economía más fracturada porque a pesar de que los recursos existen y son muchos, las necesidades del ser humano siempre van a ser mayores. Entonces, es en función de la economía, es la función de la economía, mejor dicho, tratar de resolver cuál va a ser el mejor uso que se le puede dar a estos recursos, porque la escasez de los recursos, pues definitivamente y sin duda el dato básico que subyace es el dato básico que subyace pues a todos los problemas económicos, ¿verdad? Y como tercera característica de la economía, de las más importantes, podemos definir que la economía es una ciencia. Y decimos que la economía es una ciencia porque, bueno, tiene una gran diferencia entre, digamos, lo que es la física, la química aplicada, ¿qué otra ciencia podrían mencionarle? Las ciencias naturales. La economía es una ciencia social. Esa es la gran diferencia que tenemos con las demás ciencias, porque estas otras ciencias son más científicas, o por decirlo así, pero la economía no. La economía siempre se ha definido como una ciencia social que se centra fundamentalmente en el comportamiento del ser humano y pues todas estas consecuencias que vienen de dicho comportamiento y que se derivan dentro de la sociedad. Las ciencias auxiliares que tiene la economía, como yo les acabo de mencionar, la diferencia de estas ciencias auxiliares es de que no son científicas, sino que son de carácter más humano, o sea, van de la mano. Entonces, tenemos como una de las ciencias, pudimos ver en la presentación que ustedes pudieron apreciar durante la semana, que tenemos como ciencias auxiliares lo que es la sociología, la política, la filosofía, la historia, la matemática, y ustedes dirán, ¿por qué la matemática? Pues la matemática nos sirve para llevar un control estadístico y lo vamos a ver ahorita más adelante. El derecho también, la ciencia del derecho, la administración como tal y la antropología. Entonces, cabe mencionar también que aparte de estas ciencias, la economía también va de la mano con otras ciencias que tienen mucha importancia, ya que pues también estas ciencias nos van a servir para llevar datos más exactos, un control más exacto, y es algo que no podemos subestimar también como ciencia auxiliar para esta, para esta clase. Podemos decir que entre estas ciencias está la ética. ¿Y por qué la ética? Porque también recordemos que los principios morales no solo son algo que van de la mano con la sociedad o la sociología, sino que también los principios morales nos van a ayudar y ayudan a todo el ser humano a discernir entre aquello que es
correcto y aquello que no es correcto, porque esto va a ayudar a la economía a que ésta pues mejore o se mantenga estable o que no, ¿verdad? La ética, podemos decir también que al servicio de la economía, esta implica tomar decisiones que estén más alineadas y con el respeto a la persona. No olvidemos que esa parte es muy importante, no podemos subestimarla porque es una de las premisas de la ética en la economía y de otros campos que nunca va como a justificar los medios. También, entre otras de las ciencias auxiliares, podemos definir que está la geografía. Pues decimos que la geografía también es parte de la economía como una ciencia auxiliar, porque esta nos va a distinguir, bueno, se distingue dentro de otras ciencias por el gran interés y un gran interés que tiene en lo que respecta en carácter de ubicación, porque no podemos venir y decir que la economía de Estados Unidos va a ser exactamente igual que la economía de Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, en Europa. Podemos decir que no es lo mismo. O sea, todos los países manejan temas económicos, pero sí está como muy sectorizado. Entonces, por eso la geografía en lo que respecta al carácter de ubicación, queremos decir que el conjunto integrado de la gente y su lugar de ubicación, así como su relación entre los lugares, se realiza una mejor descripción de los recursos, no solo la ubicación, sino también podemos decir que el clima, los accidentes orográficos, relacionando todas estas necesidades vitales de cada grupo geográficamente hablando, grupos humanos, su dinámica pues involucra también la evolución de la historia de los recursos económicos que a lo largo pues han venido siendo modificados y que han venido marcando la historia como tal. Les había comentado anteriormente que por qué era importante la matemática, porque va muy de la mano con la estadística, que es otra ciencia auxiliar importante que cabe mencionar con la economía, porque si no tenemos la base matemática, no vamos a entender tampoco la metodología de la estadística con la economía. Pero podemos ver que también la estadística es un apoyo para la medición exacta, podemos decirlo así, y un pronóstico de los hechos económicos, de estos hechos también sociales que existen y en ella pues existen técnicas cuantitativas como es la estadística, y de la estadística podemos decir que se viene una rama que es la econometría, y por eso es que la estadística la relacionamos con los métodos científicos de recolección de datos en la economía, porque nos ayuda también con la síntesis, la preparación y el análisis de estos datos económicos. Ahora bien, ¿qué es la econometría? Por otra parte, pues esta puede ser definida como más como una técnica de investigación, porque esta pues nos ayuda a la solución de un problema en concreto, que utiliza en este caso el análisis matemático. Por eso les comentaba que
la matemática y la estadística pues sí tienen mucha relación, ya que pues podemos aplicarlo en diversos datos estadísticos que estén disponibles sobre el fenómeno que constituye el objeto de la investigación, ¿verdad? Entonces, esta técnica pues resulta ser de mucha utilidad, ya que, bueno, para la economía, para que se puedan efectuar trabajos de predicción de diversos fenómenos pues que se estén presentando dentro de la economía. Muy bien, ahora podemos decir que la economía trata de estudiar cómo se distribuyen y qué uso se da de estos recursos. Recordemos bien, chicos, de que con la escasez de los bienes a nivel, o sea, esto es a nivel mundial, o sea, no podemos sectorizar de que solo se da esta escasez como les decía, en los países del tercer mundo, porque no. Al final, grandes potencias también pueden llegar a padecer de esta problemática, ¿verdad? Entonces, recordemos que la escasez de los bienes pues lleva al ser humano, a la sociedad o a una comunidad a elegir entre las opciones que mejor puedan cubrir sus necesidades, eh, porque así lo requiere la situación, porque así lo requiere. Es un caso muy claro lo que estamos viviendo ahora con el tema de la guerra que está entre Rusia y entonces todo eso son cosas que nos sirven a nosotros mucho de ejemplo y ustedes pueden también ir viendo, hago un paréntesis, los invito a que si pueden ver un periódico todos los días y empaparse de esa información con temas relacionados a los cambios económicos, a todas estas cosas que a pesar de que son en otro continente, pues siempre nos afectan a todos, porque ustedes se pudieron dar cuenta de cómo vino a afectar a Estados Unidos, de Estados Unidos se vino la cadena a México, de aquí Guatemala y así, o sea, es una cadenita. Entonces, recordemos eso, que la escasez de los bienes, pues sí nos lleva a elegir entre las opciones que mejor puedan cubrir nuestras necesidades. Y es necesario escoger entre las múltiples alternativas que se presentan en relación a la utilización y empleo de estos pues recursos que están escasos. Que esta pues sea bueno, se vuelve una continua necesidad de elegir y nos lleva a otro tema central de la economía como el problema de la elección. Muy bien, también podemos ver que el fin de la actividad económica, esto es global, es la satisfacción de todas estas necesidades que puedan surgir a lo largo de la existencia del ser humano. Y para este fin se precisan bienes y servicios. Con estos bienes y servicios, pues, se da para que la conducta humana en este sentido sea considerada económica, pues es necesario que estos bienes y servicios sean escasos y tengan varios usos posibles para el ser humano, ¿verdad? Y bien, todo aquello que llega a satisfacer una necesidad, por decirlo así.
alguien pues necesita ir a trabajar, pero si su trabajo queda relativamente lejos y no es una opción, por así decirlo, que por X o Y no quiere utilizar como el transporte público, esta persona viene y dice, bueno, me voy a hacer de un carro. Ok, compra su carro. Pero ¿qué pasa? El carro pues necesita invertir en mantenimientos, necesita invertir en gasolina. Entonces, ahí es donde vemos cómo a diario en nuestras vidas, aunque no lo creamos, o sea, hablar de economía no es venir y decir, ay, bueno, estoy estudiando la clase, sino que día a día nuestra vida, cualquier situación lleva un poco de economía. Entonces, volviendo al ejemplo, entonces surgen todas estas necesidades y todo con el fin de ¿qué? Pues de satisfacer las mismas. ¿Por qué? Porque, digamos, esta persona compra su carro porque no quiere que lo asalten, porque se ahorra distancias, tiempo. Entonces, está llenando todo eso, pero que para esto, para poder llegar a esto, pues sí viene ya el tema de la economía, porque hay que hacer una inversión, ¿verdad? Entonces, son pequeños ejemplos, pero que les sirvan a ustedes como una buena guía y que les sirva a ustedes para que no confundan o vean la clase de la economía como algo complicado, como algo muy difícil de entender. Realmente la economía es muy fácil de comprender, siempre y cuando también nosotros pues tengamos abierta nuestra mente al enriquecimiento educativo, que estemos abiertos a las posibilidades, a crear un nuevo mundo. Como todas las ciencias, definitivamente también podemos decir que en la economía se puede aplicar esto, es de que cada quien va formando su propio criterio, por así decirlo, y cada quien lo aplica de la mejor manera, porque no puedo decir de que la economía es tan rígida, porque no lo es. Ahí sí que como bien dijimos, se acopla a las necesidades. Entonces, vean este curso de esta manera, ¿verdad? También, volviendo ya al tema, podemos decir, y hablando de los bienes, podemos decir que estos bienes precisamente se consideran como bienes económicos, en contraposición con los que llamamos los bienes libres. Y les explico, o sea, para que entiendan un poquito, o sea, ¿a qué me refiero con los bienes libres? Pues un bien libre es aquel que, en el que no se representa la escasez, y pues cuyo consumo no puede ser, no puede venir y ser como excluido de nadie. En consecuencia, les puedo decir de que estos bienes no tienen un coste, o sea que estos pues nunca van a ser como objeto de estudio en la economía. Eh, Les puedo decir que un ejemplo podría ser el sol. O sea, es algo que lo tenemos, es algo natural. Quizás ustedes dirán, ¿por qué el sol? Pero, o sea, ¿por qué el ejemplo del sol? Pero es solo para que me entiendan ustedes de una manera más fácil y no con tanto término y no darle tanta vuelta, para que me entiendan y ya puedan ustedes pues aplicarlo también a la vida, ¿verdad? Entonces, el sol, porque este no tiene ningún costo. O sea, el sol lo recibimos todos los días cuando obviamente pues no hay lluvia, pero para nosotros no representa ningún gasto, no representa ningún costo de que tengamos que venir y bueno, vamos a pagar porque nos dé el sol hoy por la mañana o voy a pagar sol para que se me seque la ropa. No, por eso esto
para que me entiendan esto, a esto nos referimos con un bien libre, que no representa ningún gasto para el ser humano en la sociedad. Muy bien. Y pues hablando ahora, porque les mencionaba también lo que es un bien económico, podemos decir que un bien económico se caracteriza por ser escaso, perdón, a diferencia de un bien libre en relación a necesidades. Entonces, y hay que buscar un mejor uso posible de esto, o sea, de los bienes económicos. Eh, Viene otro ejemplo muy fácil, como por así decirlo, el agua. Por agua, pues sí pagamos. Por agua, pues sí es algo que necesitamos a diario, porque nuestro cuerpo pues así lo requiere. Y el agua es un bien por el cual nosotros sí estamos dando una diferencia monetaria, por así decirlo. Entonces, podemos decir que la economía estudia los bienes económicos, eh, por así decirlo, a todos aquellos que son útiles, que son escasos y que son pues transferibles en los bienes económicos, ¿verdad? A diferencia de los bienes libres, que esos pues no hay ningún problema. Eh, todos los bienes tienen que ser libres. ¿Con qué fin? Los bienes pues tienen que ser libres para poder tener siempre, o sea, volvemos a lo mismo y ustedes se darán cuenta de que todo lo que engloba la economía son necesidades. Entonces, para tener la capacidad de satisfacer todas las necesidades humanas, no hay otra, de verdad. Entonces, tienen que ser escasos. Entonces, para que se plantee la necesidad de elección y tienen que ser transferibles para que pueda pues utilizarse en aquellos lugares donde pues exista más necesidad o una necesidad. Aquí pues podemos decir de que en aquellos lugares que hay una necesidad, pero realmente no hay un lugar donde no exista una necesidad. A nivel global existen necesidades, existen todo tipo de necesidades, entonces por eso es de que se da esa situación de que, pues, lamentablemente los bienes son escasos por lo mismo, porque mientras más necesidad hay, más escaso se vuelve un producto o servicio, por así decirlo. Bueno, también ahora, volviendo un poco más después de la explicación de qué son los bienes, podemos decir y podemos recordar que la economía nos trata de afrontar el problema de la elección constante. Y pues con esto hay tres preguntas muy fundamentales que no olviden y que pongan mucha atención a esto. Es de que existen estas tres preguntitas claves. Ahorita les comento estas preguntitas. Y la primera pregunta es, ¿qué producir? ¿Qué queremos producir o qué quiere producir un país, una sociedad? ¿Qué se desea producir? Esa es la pregunta número uno clave. Estas tres preguntas, de verdad, que nunca se les olviden. Entonces, ¿qué se quiere producir? Todas las sociedades han tenido que elegir
entre unas producciones y otras. Y pues el destino que deben darle a estos recursos, ¿verdad? Porque tienen que tener como una visión de hacia dónde quieren lanzar sus recursos productivos, ¿verdad? Entonces también los individuos venimos y tomamos decisiones que afectan en cómo empleamos nuestras capacidades a la hora, por ejemplo, de aceptar un empleo, ¿verdad? U otro, entre un empleo u otro, ¿verdad? Entonces, o cómo utilizamos nuestra hora de decidir entre el estudio y la diversión. Ese es el ejemplo. Entonces, esa es la pregunta base en la economía. ¿Qué se desea producir? ¿Qué es? Porque no podemos venir y entrar a temas económicos sin saber cuál va a ser nuestra base, nuestra guía. Entonces, sí se necesita llevar como un paso. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que realmente queremos producir? Para que pues esta economía pues mejore. Ahora bien, como punto número 2, nuestra pregunta clave número 2 es cómo producir. Después de que, bueno, dijimos, bueno, ya tenemos claro qué es lo que queremos hacer, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque necesitamos todo proceso, aplica en todo en la vida, no podemos saltarnos los pasos, ¿no? Los pasos. No podemos venir y decir cómo vamos a producir si no sabemos qué es lo que queremos producir. Entonces, si lo hacemos al revés, o sea, nos va a crear un gran desorden en nuestra mente, y no digamos en nuestra mente, sino en las emociones, porque así somos los seres humanos. Entonces, ¿cómo lo vamos a producir? ¿Qué quiere decir esto? En sistemas técnicos vamos a emplear cómo vamos a organizar nuestro sistema productivo y otros aspectos que van a estar relacionados con la forma de la producción. Entendida en este sentido que es un poco más amplio, ¿verdad? Por ejemplo, yo les podría decir un banco que puede optar por poner un cierto número de cajeros automáticos. Entonces, para que sus clientes pues puedan realizar sus operaciones. Entonces, de esta forma, esto ayuda a ahorrar, por así decirlo, mano de obra y ampliar horario de atención en clientes. Porque imagínense, si esto no fuera así, hay sectores, y ustedes sabrán muy bien, incluso entidades bancarias, donde hay puntos como muy distanciados. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, como no tiene como esa facilidad, prefieren venir y migrarse a otra entidad bancaria, o sí se quedan donde la tienen, pero les genera un conflicto porque ya les limita a ellos la manera en la que pues, pueden ir ellos a sacar su dinero. Incluso hay ciertos bancos que tienen cajeros específicos, ustedes sabrán muy bien de cuáles hablo, no voy a hablar de nombres, pero hay bancos, hay entidades bancarias que tienen cajeros única y exclusivamente de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si el ejemplo es este, o sea, ellos no tuvieron la visión de cómo iban a favorecer a sus clientes, entonces genera ese conflicto. ¿Y esto qué pasa? O sea, no tenemos este banco viene y dice, bueno, ¿por qué no tenemos tantos clientes? ¿Por qué no tenemos tanta actividad económica? Y es por lo mismo, porque decidieron qué producir, pero no cómo producirlo, cómo favorecer a que esto pues vaya subiendo y vaya aumentando y digan, bueno, sí,
hay otra entidad bancaria que esa la vemos casi que en cada esquina, sean cajeros, sean cajas, por así decirlo, móviles que están en establecimientos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos sabían qué producir desde un inicio, cómo lo iban a producir, y por eso es que están hasta arriba y ustedes van en cualquier día de la semana, siempre este banco en especial está lleno, este banco, pero es por lo mismo, porque supieron visualizar bien cómo querían hacerlo. Entonces, esa es la pregunta número 2. Y como pregunta número 3 tenemos, ¿para quién vamos a producir? O sea, no podemos venir y decir que nos vamos a enfocar a una sola cosa porque quizás al inicio de cuando uno empieza a producir, las cosas pueden marchar bien, pero llega un punto en donde todo se estanca. Entonces, es importante saber para quiénes vamos a producir para no sufrir de este estancamiento de venir y decir, bueno, ¿y ahora qué pasó? Pero entonces, por eso es bien importante tener estas 3 preguntas. Estas 3 preguntas sí son claves en la economía. Entonces, ¿para quién vamos a producir? Pues en muchos casos, lo que vamos a producir para aquellas personas o entidades que abonen el precio que ya tenemos fijado en la sociedad, esta es la forma más habitual en la mayoría de los bienes que se producen. Sin embargo, otros bienes como la sanidad o la educación, pues son obligatorios en este sentido, pero a veces pueden ser sufragados por el sector público. Entonces, por eso es importante saber para quién vamos a producir. Y como últimos puntos, vamos a entrar a lo que es a la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía. La microeconomía es la rama pues, que contempla las acciones individuales de los agentes económicos. Se podría decir tales estos como los consumidores, las empresas, los trabajadores, los inversores, etcétera. Y pues esta es la interacción de estos con el mercado. Su análisis, el análisis de la microeconomía, pues se centra mucho en los elementos económicos básicos como son los bienes, los servicios, precios, mercados, los agentes económicos. Por eso es microeconomía, por eso lo llamamos micro, porque es más pequeño, es más reducido. La microeconomía pues busca conocer, entender y predecir las conductas de los agentes económicos, y esta se basa mucho en la oferta y la demanda. Más adelante, como se vaya desarrollando el curso, vamos a ver lo que es a profundidad el tema de la oferta y la demanda, pero les voy a dar rapidito una pequeña introducción de qué es para que tengan un poquito y vayan enlazando sus términos. Es que la demanda, la oferta y la demanda es el principio de la economía libre, del libre mercado, que es básico y explica la relación entre la demanda por parte de los consumidores de un bien y un servicio a su oferta. Y podemos definir la demanda como la cantidad de un bien o servicio que se desea adquirir en diferentes precios. Ahora podemos definir la oferta como la cantidad de un bien o servicio que se desea ofrecer en distintos precios. No les voy a quitar mucho tiempo, a pesar de que empezamos un poquito tarde, por pasarles la información. Entonces, solo les voy a definir un ejemplo claro de la oferta y la demanda fue lo que pasamos en pandemia con las mascarillas. Los precios de las mascarillas se dispararon, hubo mucha escasez, entonces
ahí es donde ustedes pueden entender un poquito más de lo que hablamos entre la oferta y la demanda, pero como les digo, no quiero profundizar mucho porque lo vamos a ver más adelante. Y pues tenemos como macroeconomía, que es esta estudia el funcionamiento pues global de la economía como un conjunto integrado para así pues poder explicar la evolución de los agregados económicos. Esto pues quiere decir que no se centra en las dinámicas generadas como con la demanda, con los agentes del mercado, sino que pues observa el conjunto del país o región. Esta pues suele centrarse en la producción y los precios. Y pues así, pues ambos analizan con el fin de tomar pues decisiones de una política económica más amplia. Y tenemos como último punto el objeto de la economía. Pues podemos finalizar de que la economía se interesa por un rango muy amplio de objetos de estudio que se van desde los mecanismos de fijación de precios de los bienes en una comunidad hasta la distribución de la renta de los métodos, también combate cómo combatir la pobreza, todo eso es lo que nos abarca el objeto de la economía. Así que espero de verdad que tengan un excelente fin de semana. Ha sido un placer para mí poder ser parte de este equipo y muchas gracias por su atención y estamos siempre a las órdenes y nos estaríamos viendo el otro sábado, primeramente Dios, a la misma hora. Que tengan un buen fin de semana.